Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde encontrarás un montón de documentos, exámenes y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. Pero vayamos al tema de hoy, que lo vamos a llamar el resumen de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro primer apartado son los orígenes de la guerra. Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial dejaron postrados a los países vencidos. Alemania, que había perdido parte de su territorio, vio cómo su economía era embargada para satisfacer a los países vencedores, lo que hacía prácticamente imposible su recuperación. Esta situación generó un clima de resentimiento hacia los vencedores del que se nutrió un incipiente nacionalismo extremista alemán. Además, el triunfo del comunismo en la Revolución Rusa, octubre de 1917, fue recibido entre la admiración de muchos y el miedo de otros. Los países occidentales crearon estados nuevos para frenar un posible avance revolucionario. Y surgió un nacionalismo extremista que se presentaba como la fuerza de choque más eficaz contra el comunismo. En tercer lugar, la Gran Depresión de los años 30, vídeo que tienes en el canal, sumió a muchos países en una terrible crisis. Las soluciones extremas fueron el comunismo o nacionalismo, que se presentaban como las únicas salidas. En estas circunstancias, la debilidad de los países democráticos y de la sociedad de naciones mostró un pacifismo ineficaz en la práctica y toleró el expansionismo y el rearme de Alemania e Italia. Pasemos al segundo apartado, la expansión de los fascismos. Tras la crisis del año 1929, Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores agresivas y expansionistas para controlar mercados y materias primas básicas, y para acabar con la crisis social mediante el fomento de un feroz nacionalismo. De esta forma, Japón ocupó Manchuria en 1931. En el año 1933, Hitler era elegido canciller alemán con un programa político basado en el pangermanismo, unificación de los territorios habitados por alemanes. Hitler también se basó en el rechazo de las fronteras impuestas en el Tratado de Versalles, el expansionismo territorial para asegurar las materias primas y el rearme. En ese año, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. Y en el año 1934 realizó su primer intento de anexión de Austria. En 1935, Italia invadió Etiopía y reorientó su política hacia la colaboración con la Alemania nazi, dispuesta a reconocer sus conquistas. En enero de ese año, Alemania incorporó el Sarre y en marzo de 1936 remilitarizó Renania, vulnerando el Tratado de Versalles. Las relaciones entre Italia y Alemania se fortalecieron cuando en julio de 1936 se inició la Guerra Civil Española y ambas potencias apoyaron al bando sublevado. En octubre de 1936 formaron el eje Berlín-Roma y en noviembre de ese año Hitler firmaba también con Japón el Pacto de Antikomintern contra la URSS, al que más tarde se unió Italia. Vayamos a ver ahora el fracaso de la política de apaciguamiento. Fortalecida por los apoyos, Alemania inició un proceso de expansión en Europa, en el que las potencias europeas aceptaron sus exigencias, pensando que así evitarían una nueva guerra. Por eso se dice que practicaron una política de apaciguamiento. En 1938 las tropas alemanas invadieron Austria y la región checoslovaca de los Sudetes, en la que vivían 3 millones de alemanes. En septiembre se reunieron Hitler y Chamberlain, primer ministro británico, que aceptó la cesión de los Sudetes a cambio de que Hitler no hiciera más demandas territoriales. Pero las cosas no quedaron ahí. El 29 de septiembre de 1938 tuvo lugar la conferencia de Múnich entre Hitler, Chamberlain, el primer ministro francés Daladier y Mussolini. Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1939. Y pasemos a ver la invasión de Polonia, el detonante de la guerra. Hitler ambicionaba también Polonia,
Alemania nunca había aceptado la pérdida de Posen ni la cuestión de Danzig, un corredor que partía en dos el territorio alemán. Pero Polonia estaba más protegida, había firmado una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña. Suscribió en agosto un pacto de asistencia que garantizaba su independencia. Para preparar la invasión, Alemania firmó en 1939 un pacto de no agresión con la URSS. Este incluía un protocolo secreto por el que ambos países se repartían Polonia y la URSS obtenía Finlandia y los estados bálticos. En caso de conflicto con Francia y el Reino Unido, Hitler quería evitar una guerra en dos frentes, asegurándose la neutralidad de la URSS. Stalin justificó el acuerdo por la hostilidad de las potencias occidentales hacia la URSS y para evitar una agresión alemana. Hitler exigió al gobierno polaco la entrega de Danzig, pero este se negó. Y el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. A continuación, Francia y el Reino Unido declaraban la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y pasemos a ver ahora la ofensiva del Eje. El primer apartado lo vamos a llamar la Guerra Relámpago. Alemania invadió Polonia en solo un mes. Francia inició, con ayuda británica, una ofensiva en el Sarre, pero fracasó. La URSS, por su parte, aprovechó la coyuntura para atacar Finlandia en noviembre de 1939, pero topó con resistencia del ejército finlandés. A continuación, en abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega, para asegurarse el abastecimiento de hierro noruego y el control del Mar del Norte. La ofensiva naval británica fracasó, y esto provocó la dimisión de Chamberlain, y Winston Churchill se convirtió en el primer ministro inglés quien anunció que no cedería en su resistencia. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica. ¿Que dónde están los Países Bajos y Bélgica? Lo vemos en el mapa. Y desde aquí preparó la gran ofensiva sobre Francia. Los ingleses y los franceses apenas pudieron hacer frente al potente ejército alemán. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes se adentraron en la región de las Ardenas en junio de 1940. La antigua estrategia franco-británica de defensas estáticas se estrellaba ante una moderna concepción de la guerra relámpago alemana, o también llamada Blitzkrieg, que permitió conquistar el país en solo 10 días. Francia quedó dividida en dos zonas, el norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana, y el sur y las colonias, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, aunque bajo la órbita de Hitler. La ocupación francesa dejó solo al Reino Unido frente a los alemanes, que decidieron invadirlo. Puesto que la flota británica era muy superior a la alemana, Hitler se planteó dominar el aire para controlar el Canal de la Mancha el tiempo suficiente como para que lo cruzaran las tropas alemanas. Entre el junio de 1940 y junio de 1941 tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que ésta fue sometida a un continuo ataque alemán y ante la efectividad de los aviones de caza británicos y del radar, los alemanes respondieron bombardeando las ciudades. Por otra parte, Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte de África con el objetivo de llegar al Canal de Suez y así obstaculizar las comunicaciones de los británicos con su imperio. Pero el ataque fue rechazado y los alemanes enviaron un contingente de tropas en su ayuda, el Afrika Korps, al mando del general Rommel. Italia también decidió invadir Grecia, pero ante su incapacidad intervinieron las tropas alemanas para culminar la ocupación. Pasemos a un nuevo apartado, la invasión de la URSS. En esta situación de dominio continental casi absoluto, Hitler invadió la URSS en verano de 1941, ya que consideraba al comunismo su principal enemigo. Su objetivo era ocupar antes del invierno Leningrado, Moscú y Kiev, para obtener los cereales rusos y el petróleo del Cáucaso, suministros que necesitaba para continuar la guerra. La operación se retrasó y la llegada del frío del invierno y la falta de carburante impidieron el avance de los carros blindados. Los rusos se reorganizaron y se prepararon para un conflicto que sería largo y extremadamente duro. Veamos ahora un acontecimiento que cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico. Japón era una gran potencia del Pacífico. El emperador era una figura simbólica y el gobierno estaba controlado por militares dirigidos por el general Tojo.
Japón había ocupado Manchuria y Corea, pero su política chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Ante la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés. En respuesta, Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto significó la entrada de Estados Unidos en la guerra en el bando aliado. Y pasemos al último apartado, el nuevo orden nazi. En los territorios ocupados, el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y represión política, y persiguió sistemáticamente a los judíos. Opositores y judíos fueron encerrados en campos de concentración y campos de exterminio, donde asesinaron a millones de personas. Y pasamos al último tema, que es la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945. Empecemos por 1942, un año decisivo. El empuje del eje duró hasta la primavera de 1942, cuando comenzaron las ofensivas aliadas como la batalla de Midway. En el Pacífico, el 4 de junio de 1942, Japón tomó la isla de Midway, donde se enfrentaron las flotas niponas y estadounidense. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en este océano. Vayamos a ver la segunda batalla importante, la batalla de El Alamein. En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán del general Rommel en el norte de África. El Afrika Korps se rindió en mayo de 1943. Tercera batalla, la batalla de Stalingrado. En febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó una fuerte contraofensiva contra las tropas alemanas que fueron derrotadas. A partir de este momento, la guerra en el este de Europa cambió de rumbo. La ofensiva alemana se detuvo y los soviéticos iniciaron avances hacia Occidente. Pasemos a ver los contraataques aliados en 1943. En Rusia, el ejército alemán fue derrotado en agosto de 1943, en la batalla de Kursk. Los alemanes perdieron capacidad de ataque y pasaron a la defensa a partir de entonces. Una vez conquistado el norte de África, los aliados iniciaron en julio de 1943 la invasión de Italia por el sur, desde Sicilia. El rey depuso a Mussolini y del poder al mariscal Badoglio. Pero los alemanes detuvieron el avance aliado hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. En el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal, en febrero de 1943, e iniciaron un ataque con la táctica de saltos de rana del general MacArthur. Esta táctica buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares que a su vez permitieran el siguiente salto, y aislar las bases enemigas que sin suministros resultaban inoperantes. Pasemos a ver el último punto, las ofensivas finales aliadas de 1944 a 1945. En 1944, el ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que le llevó a las puertas de Alemania. Los aliados, comprobando que Alemania no tenía capacidad de respuesta y que la expansión rusa suponía una importante amenaza, iniciaron el 6 de junio de 1944 el desembarco de Normandía, en las costas francesas, coordinado por el general estadounidense Eisenhower. La intención era abrir un frente en el oeste para llegar a Alemania antes que los rusos. Lograron romper las defensas alemanas y liberaron París el 26 de agosto de 1944. Los alemanes intentaron un último ataque desesperado en la batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, pero fracasaron. Además, los aliados continuaron los bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el comienzo de la guerra. Estos afectaron a miles de civiles. El caso más significativo fue Dresde, donde hubo más de 150.000 muertos en 2 días. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín en abril de 1945. Hitler se suicidó y en mayo Alemania se rindió. Mussolini fue ejecutado ese año. La guerra en Europa
había terminado. La guerra en el Pacífico se prolongó aún unos meses. Estados Unidos siguió su avance ocupando a costa de numerosas bajas. La isla de Iwo Jima, febrero de 1945, y Okinawa, abril de 1945. Acabar pronto con la guerra para evitar bajas fue el argumento que dio el presidente estadounidense Harry Truman para ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. Japón firmó la rendición incondicional el 2 de septiembre. Así concluía la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido parte de nuestra historia y te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes apoyarme en Patreon y aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser interesante. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.